Aquella mañana de martes necesitaba una cuerda gruesa para amarrar un poste que se había aflojado en el potrero de atrás. Me levanté temprano, como siempre, tomé café solo y fui directo al establo antes siquiera de sacar el ganado. El sol apenas asomaba, de un color naranja quemado en el horizonte, y el aire tenía esa frescura agradable que solo dura hasta las 7 de la mañana en el campo mexicano. Después de eso, el calor se apodera de todo. Entré al establo sin ninguna preocupación. Empujé la vieja puerta de madera, que rechina siempre en el mismo lugar. Dejé entrar un hilo de luz del exterior y fui caminando directo a la esquina donde guardaba las cuerdas. Trueno se quedó afuera. No le gusta mucho entrar al establo desde que se asustó con una culebra hace años. Ya tenía la mano en el estante cuando lo escuché. Un ruido, pequeño, ahogado, viniendo de detrás de las pacas de heno apiladas en el rincón más oscuro del establo. Me detuve. Me quedé quieto, aguzando el oído. De nuevo, un movimiento, como alguien intentando no hacer ruido y fallando. Pensé en un animal. A veces se mete un tlacuache, un armadillo, algún bicho curioso que encuentra una grieta en la madera y se mete adentro. Pero el sonido era diferente. Estaba demasiado contenido, demasiado controlado. Rodeé la pila de pacas despacio, sin hacer ruido, preparado para cualquier cosa. No estaba preparado para aquello. Recargada en la pared del fondo, sentada en el suelo de tierra apisonada, había una mujer. Joven, quizás unos 20 y tantos años, cabello oscuro recogido de cualquier manera, cara sucia de polvo con marcas que parecían de llanto seco. Usaba un vestido sencillo, color deslavado, y se abrazaba el vientre con los dos brazos cruzados. Un vientre grande, redondo, de embarazo avanzado. Sus ojos se encontraron con los míos antes de que yo dijera algo. Eran ojos que yo ya conocía. No de esta mujer, sino de esa mirada. Era la mirada de quien está muerto de miedo y ya no tiene a dónde correr. Ella abrió la boca. La cerró. La abrió de nuevo. «Por favor», dijo, con voz pequeña, ronca, como quien no ha bebido agua en mucho tiempo. «Por favor, no me corra». Me quedé parado. La miré a ella. Miré su vientre. Miré su cara de nuevo. No había rabia ahí. No había amenaza. Había cansancio. Había miedo. Había alguien al límite. Respiré hondo. Miré al techo por un segundo, como si estuviera pidiendo orientación a algún lugar en el que ya no creía del todo. «¿Cuánto tiempo llevas aquí?», pregunté. Ella parpadeó, como si no esperara la pregunta. «Desde la madrugada». ¿La madrugada? Había pasado toda la noche en el suelo de mi establo, embarazada, sola, escondida. No hice más preguntas ahí. No era hora de preguntar. Era hora de actuar. «Levántate», le dije, con voz firme pero sin rudeza. «Despacio. Ven conmigo». Ella me miró con desconfianza. Natural. No me conocía. Yo era un desconocido, un hombre grande en un rancho aislado, y ella acababa de ser descubierta escondida en mi establo. «No te voy a hacer daño», le dije, y mi voz salió más suave de lo que esperaba. «Hay comida adentro y agua. Necesitas las dos cosas ahora». Ella se quedó mirándome por un largo momento, analizando, midiendo. Quién sabe qué vio en mi cara, pero algo la convenció. Puso la mano en la pared para apoyarse y comenzó a levantarse con dificultad, como todo mundo que está embarazada y se queda mucho tiempo sentada en el suelo. Le extendí la mano. Ella dudó. Luego la tomó. Su mano estaba fría y temblaba ligeramente. Estaba exhausta. Salimos del establo juntos, ella apoyada ligeramente en mi brazo, el sol ya empezando a calentar el aire. Trueno nos miró, olió a la mujer con curiosidad y caminó detrás como si fuera lo más natural del mundo
recibir a una extraña embarazada a las 7 de la mañana en un rancho del interior de México. La llevé a la cocina, jalé la silla más cerca de la mesa, esa con el respaldo más firme. Se sentó con un suspiro largo, como quien deja caer un peso enorme. Calenté lo que había de café. Agarré el pan que sobró de la víspera, el queso que me esmeraba en tener siempre, un poco de ate de membrillo que doña Lourdes me había regalado semanas atrás. Puse todo en la mesa sin decir nada. Ella miró la comida por un segundo antes de empezar a comer, no con voracidad, sino con el cuidado de quien está hambrienta e intenta no demostrarlo. Yo me quedé de espaldas, moviendo cosas en la estufa, dándole espacio para que comiera sin sentirse observada. Cuando el silencio se sintió más cómodo, me giré, tomé mi taza de café y me senté del lado opuesto de la mesa. «Mi nombre es Dario», dije. Ella dejó de masticar por un segundo. «Clara», respondió. La voz ya estaba más firme. El agua y la comida habían hecho efecto rápido. «Clara», repetí solo para fijarlo. «¿Quién te está buscando?» Ella dejó el pan sobre la mesa. Miró sus propias manos. Se quedó un rato así, como si estuviera eligiendo las palabras o decidiendo si yo merecía escucharlas. «Mi prometido», dijo por fin. Y en esas dos palabras había un peso que sentí cruzar la mesa y aterrizar justo en medio de la cocina, pesado como piedra. No dije nada, solo la miré y esperé, porque a veces lo más importante que un hombre puede hacer es simplemente quedarse quieto y dejar que la otra persona hable cuando esté lista. Y yo aprendí eso de la manera más dolorosa que existe. Aprendí porque no tuve a nadie más que me escuchara después de que Marilia se fue. Y ahí entendí lo que significa no tener a nadie dispuesto a quedarse callado y a escucharte. Así que me quedé, callado, esperando. Y Clara comenzó a hablar. Lo que carga, además del niño Clara, no lo contó todo de golpe. Fue soltándolo poco a poco, como quien abre una llave oxidada que no gira fácil, que se resiste, que exige fuerza antes de ceder. Yo me quedé en mi silla, con la taza de café entre las manos, sin apurar, sin interrumpir, sin hacer ese tipo de gesto de asombro que hace que la persona se arrepienta de estar contando algo. Ella venía de un pueblo pequeño a unos 100 kilómetros de aquí. Un pueblo de esos que tienen una plaza en medio, una iglesia frente a la plaza, un mercadito a cada lado, y todo el mundo se conoce desde que nació. El tipo de lugar donde lo que la gente piensa de ti vale más que lo que realmente eres. El prometido de ella se llamaba Renato. Dijo el nombre despacio, como si le pesara en la lengua. Renato Caldeira. Dueño de una bodega en el centro del pueblo, hijo de familia antigua de la región, hombre de apretón de manos firme y sonrisa fácil. El tipo que todo padre de familia quiere cuando el muchacho aparece en la puerta a pedir la mano de su hija. Educado, establecido, respetado, pelo peinado, ropa planchada, zapatos limpios aunque no hiciera falta. Clara tenía 24 años cuando él apareció en su vida. Trabajaba en una farmacia, vivía con su madre que ya estaba enferma y cargaba en la espalda la responsabilidad de una familia que dependía de ella desde temprano. Cuando Renato empezó a aparecer en la farmacia, primero para comprar medicina, luego para platicar, después para invitarla a tomar un jugo en la nevería de la esquina, ella pensó que era suerte. Su familia pensó que era una bendición. Era atento al principio, dijo ella mirando la mesa. Me llamaba, me mandaba mensajes, aparecía con flores. Mi madre estaba feliz. Decía que había encontrado un buen hombre. Yo conocía ese tipo de historias, no porque las hubiera vivido, sino porque vivía en el rancho, y en el campo las historias se repiten con nombres diferentes. El noviazgo fue evolucionando. El compromiso llegó rápido, antes de un año.
Y junto con el compromiso vinieron los primeros cambios que Clara fue dejando pasar porque todavía creía que era amor tomando forma, poniéndose serio, estableciéndose. Él empezó a no gustarle cuando ella platicaba mucho con otros hombres, incluso clientes de la farmacia, incluso conocidos de infancia. Empezó a llamar varias veces al día para saber dónde estaba, a cuestionarla con quién había salido, cuánto había tardado, por qué había llegado 5 minutos más tarde de lo acordado. Ella iba explicando, él iba cobrando, y ella fue reduciendo el espacio que ocupaba en el mundo para caber dentro del espacio que él le marcaba. Creí que era su manera de amarme, dijo, y soltó una risa seca y triste que no tenía nada de gracioso. Pensé que hombre celoso es hombre apasionado. Mi mamá decía eso, las amigas decían eso, todos lo decían. Yo no dije nada, solo apreté la taza con más fuerza. El embarazo no fue planeado, pero Clara me dijo que cuando se enteró, sintió algo que no esperaba sentir. Alegría, genuina, simple, de esa que nace en el pecho antes de que la cabeza piense en cualquier cosa. Iba a ser madre. Tenía una vida creciendo dentro de ella, y por un momento creyó que eso iba a cambiar algo entre ellos, iba a suavizar las asperezas, iba a hacer que Renato se convirtiera en el hombre que ella necesitaba que fuera. No fue lo que pasó. Cuando se lo contó, lo primero que él dijo no fue de alegría, fue de control. Dijo que ahora ella era familia de él de verdad. Clara habló, con la voz bajando. Dijo que un hijo une a la pareja para siempre, y la forma en que lo dijo no era de felicidad, era de posesión, como si el bebé fuera una cadena. Se tocó el vientre mientras decía esto, un gesto automático, de protección, de esos que uno hace sin darse cuenta. Fue después del embarazo que las cosas se pusieron más serias. Empezó a controlar lo que comía, a dónde iba, con quién platicaba. La sacó del trabajo en la farmacia con el argumento de que necesitaba descansar, que él iba a mantener a la familia, que no era correcto que una mujer embarazada estuviera de pie todo el día. Pareció cuidado, pero en la práctica ella perdió el ingreso, perdió la rutina, perdió el único lugar fuera de casa donde tenía alguna independencia. La madre de ella empeoró de salud en ese periodo. Y Renato, que antes aparecía en casa de la suegra con sonrisa y encomienda de medicinas, se fue impacientando con las visitas, con el tiempo que Clara pasaba cuidando a su madre, con la atención que dividía con otra persona que no era él. Un día me agarró del brazo, dijo Clara, y la voz se le trabó por un segundo. No fue un golpe, no fue un cachetada, pero fue fuerte, dejó marca. Y me miró con un ojo que yo nunca le había visto antes, frío, y dijo que yo necesitaba entender cuáles eran mis prioridades. Se subió la manga del vestido, en el antebrazo, ya amarillento, casi borrado, todavía se veía el contorno morado de una marca antigua. Miré, no dije nada, pero algo en mí se puso rígido. Después me pidió disculpas, continuó bajándose la manga. Lloró, dijo que estaba estresado, que tenía miedo de perder a la familia, que no volvería a pasar. Y yo le creí. Que Dios me perdone, le creí. La boda estaba programada para 3 semanas después del día en que huyó. Iglesia reservada, vestido comprado, invitaciones repartidas, todo el pueblo parado, toda la familia emocionada. La madre de ella, a pesar de estar enferma, feliz con la idea de ver a su hija casada antes de partir. Pero una semana antes de todo eso, Clara descubrió algo que cambió todo. Estaba arreglando las pertenencias de él en un cajón, en una de esas tareas domésticas que él había empezado a delegarle como si fuera obligación, y encontró un mensaje en el celular que él había dejado sobre la cómoda. No fue entrometimiento. El celular estaba abierto, el mensaje estaba en la pantalla. Era de una mujer. No era de romance, era de advertencia. La mujer se llamaba Patricia. Había vivido en el mismo pueblo años atrás.
Había sido novia de Renato antes que Clara, y había salido del pueblo de repente, sin explicación, sin despedida. El mensaje era corto. Decía solo: sé que te estás comprometiendo de nuevo. Ella necesita saber lo que me hiciste. Clara se quedó mirando ese mensaje por un tiempo que no supo medir. Luego cerró el celular, fue al baño, se miró en el espejo y por primera vez desde que el embarazo había comenzado, pensó claramente en el hijo que cargaba. No pensó en la boda, no pensó en la familia, no pensó en lo que la gente iba a decir. Pensó en el hijo y se preguntó qué clase de padre sería ese hombre. La respuesta que llegó fue más aterradora que cualquier cosa que hubiera sentido hasta entonces. Esa misma tarde, cuando Renato fue a la bodega, ella tomó una bolsa, metió lo que pudo, documentos, una muda de ropa, el dinero que había escondido en una lata al fondo del closet desde que su madre le había enseñado que una mujer siempre debe tener un dinero que es solo suyo, y salió por la puerta de atrás. No dejó nota, no llamó a nadie, salió caminando, tomó un aventón en un camión hasta la salida del pueblo. Se bajó en un camino vecinal que no conocía. Caminó por horas bajo el calor, por el arcén de tierra roja, con el vientre pesado y los pies adoloridos dentro de los tenis. Cuando el sol empezó a bajar y se dio cuenta de que estaba demasiado cansada para seguir, divisó en lo alto de una elevación un rancho, una casa de madera rodeada de árboles grandes y un establo de lámina al lado. No sabía quién vivía allí. No sabía si la recibirían o la echarían, pero sabía que no podía seguir caminando. Esperó a que oscureciera para no ser vista. Entró al establo por la rendija de la puerta, se acomodó en el rincón más oscuro y se quedó allí, abrazando su vientre, tratando de no hacer ruido, rezando para que el dueño de aquel rancho no fuera otro hombre equivocado en un día de elecciones imposibles. Cuando Clara terminó de contar, el sol ya estaba alto y fuerte afuera. Había pasado casi 2 horas desde que la había encontrado en el establo. La cocina estaba quieta, solo el ruido de la brisa golpeando las hojas afuera y trueno roncando en el pasillo. Me quedé mirando la mesa por un momento. Luego me levanté, fui a la estufa, calenté un poco más de café y volví con las 2 tazas. Ella me miró cuando puse la taza frente a ella. ¿Por qué me está ayudando?, preguntó, sin desconfianza. Era una pregunta genuina, de quien no estaba acostumbrada a recibir ayuda sin precio. Me senté, sostuve mi taza. Pensé en Marilia. Pensé en aquella madrugada de octubre. Pensé en todo lo que no pude hacer, porque sé lo que es estar en el lugar equivocado a la hora equivocada y no tener a nadie, respondí, y porque hay un niño de por medio que no eligió nada. Clara se quedó mirándome, sus ojos se pusieron brillantes, pero no lloró. Tragó saliva, respiró, se afirmó. Era una mujer de carácter, me di cuenta de eso ahí. «Puedes quedarte en el cuarto de atrás», le dije levantándome. «Hay una cama buena, ropa de cama limpia, baño en el pasillo, descansa hoy. Mañana pensamos qué hacer». «Pero, ¿y usted?», empezó ella. «Tengo el ganado que soltar y una cerca que arreglar». La interrumpí sin rudeza. «No tienes que preocuparte por mí». La llevé al cuarto. Era el cuarto donde guardaba las cosas de Marilia que no podía quitar. Una cómoda antigua, un rosario colgado en la pared, el perfume a cedro que soltaba la madera vieja. Tenía una cama matrimonial en la que no dormía desde hacía mucho tiempo, con un cobertor de ganchillo que Marilia había hecho en el primer año de casados. Clara miró el cuarto con cuidado, como quien entra en un lugar sagrado. «Gracias», dijo en voz muy baja. Yo solo asentí con la cabeza y cerré la puerta suavemente. Fui al corral, solté el ganado, tomé la soga que había ido a buscar por la mañana y me puse a arreglar el poste. El sol estaba fuerte, el sudor me corría por el cuello y Trovão me seguía a distancia.
deteniéndose de vez en cuando para olfatear el aire como si estuviera procesando la novedad de la mañana. Trabajé todo el día sin pensar mucho, o intentando no pensar. Pero mientras martillaba, mientras jalaba la cerca, mientras conducía el ganado de un pastizal a otro, una cosa volvía sin cesar. La mirada de ella cuando dijo el nombre de su prometido. Ese peso, esa mezcla de miedo, vergüenza y determinación, que solo aparece en personas que han llegado demasiado lejos en una situación mala y finalmente han decidido salir. Yo conocía esa mirada de otro lugar. Era la mirada de quien ha perdido y aún así sigue adelante. Era la mirada de quien ya no tiene nada que perder y por eso elige luchar. Cuando el sol empezó a caer y el cielo se volvió ese naranja quemado tan característico del norte de México, volví a casa. El olor a comida me llegó antes de tocar la puerta. Me extrañó. Me detuve en el porche por un segundo. Entré. Clara estaba en la cocina. Había encontrado el arroz, los frijoles que siempre dejaba listos en la olla, un pedazo de tasajo en el refrigerador. La mesa estaba puesta de una manera que no veía hace 11 años. Plato, tenedor, vaso de agua, hasta una ramita con una flor silvestre en medio, de esas que crecen en el traspatio y en las que yo nunca me había fijado. Me miró cuando entré. Sin sonreír, sin ceremonias. «Trabajaste todo el día», dijo simple. «Necesitabas comida de verdad». Me quedé parado en la entrada de la cocina un momento. No sabía bien qué sentir. Era extraño. Era bueno. Eran las dos cosas al mismo tiempo. Y eso me incomodó más que si fueran una sola. «Gracias», dije al fin. Me senté a la mesa. Ella se sentó del otro lado. Y comimos. Sin conversación forzada, sin silencio incómodo, con ese silencio tranquilo de personas que no se conocen, pero ya pasaron de la fase de fingir que no están en el mismo lugar. Solo cuando cayó la noche y las chicharras empezaron su ruido afuera, ella dijo, «Él me va a buscar». No era una pregunta, era certeza, era un aviso. Era ella siendo honesta conmigo sobre la magnitud de lo que yo había consentido enfrentar cuando le dije que podía quedarse. Dejé el tenedor. La miré. «Lo sé», respondí. Me miró a los ojos por primera vez con algo distinto al miedo. Era gratitud, y debajo de la gratitud, algo aún más frágil, esperanza. «Pero eso es para mañana», continué. «Hoy duermes», asintió. Se levantó con cuidado apoyándose en la mesa. Fue al cuarto. Me quedé en la cocina solo por un rato, con el ruido de las chicharras y el olor a comida todavía en el aire. Trovão entró, se acostó a mis pies, suspiró profundo. Miré el plato vacío frente a mí. Hacía 11 años que no cenaba acompañado. Y aún no sabía si lo que sentía era miedo a lo que vendría, o algo que había renunciado a sentir hace mucho tiempo, volviendo despacio, sin pedir permiso, por la puerta de atrás de mi propia vida. Raíces que crecen en el silencio. Los primeros días con Clara en la hacienda fueron extraños, de esa manera que solo puede serlo cuando has vivido 11 años solo y de repente hay otra persona respirando dentro de tu casa. No era malo, era solo diferente. Y lo diferente, cuando uno no está acostumbrado, pesa aunque sea ligero. Yo me levantaba antes del sol, como siempre. Hacía café. Salía al corral. Y cuando volvía, ella ya estaba en la cocina, calentando lo que sobraba, arreglando la mesa, moviéndose despacio por la casa con esa cautela de quien no quiere ocupar más espacio del que le fue ofrecido. Ella no hablaba mucho por la mañana. Yo tampoco, y en eso, al menos, nos entendíamos. Al segundo día, mientras yo tomaba café y ella comía un trozo de pan con queso, preguntó si podía barrer el porche. Preguntó como si fuera un favor enorme, como si yo pudiera decir no. «No tienes que pedirme permiso», respondí. «Si quieres hacerlo, hazlo». Asintió y fue por la escoba sin más. Eso me dijo algo sobre ella.
que estaba acostumbrada a pedir permiso, a justificar lo que hacía, a hacerse pequeña antes de actuar, y que llevaría tiempo para que entendiera que aquí no era así. Al tercer día me preguntó el nombre del perro. Trovão, dije. Miró a Trovão, que estaba echado a la sombra del porche con la lengua afuera. No se parece mucho al nombre, observó ella. Lo era cuando era joven, respondí. Ella esbozó una sonrisa pequeña. La primera que le vi, rápida, casi tímida, como si se hubiera olvidado de que sabía hacerlo. Pero estaba ahí. Trovão, como si hubiera escuchado la conversación, se levantó, fue hacia ella y apoyó su hocico en su mano. Ella se agachó despacio y le rascó detrás de la oreja. Él cerró los ojos satisfecho. Los perros son buenos jueces de carácter. Yo siempre creí eso. El vientre de Clara era lo suficientemente grande para mostrar que el bebé estaba a punto de nacer. Yo no entendía mucho de embarazos, pero entendía de tiempo, y eso me decía que no teníamos semanas, quizás días, quizás un poco más. Se movía con cuidado, descansaba bastante, comía bien ahora que tenía comida disponible. Pero a veces la veía parada en el pasillo o en el porche, con una mano en la barriga y la mirada perdida, y yo sabía que no solo estaba descansando el cuerpo, estaba dándole un respiro a la cabeza de todo lo que había cargado antes de llegar aquí. Al cuarto día, necesité ir a un pastizal más lejano a revisar una cerca que el vecino había reportado como dañada. Salí temprano, a caballo, en mi bayo, que era lo más fiel que tenía después de Trovão. El bayo era un caballo grande, color miel quemada, con temperamento tranquilo y paso largo que cubría bien terreno. Lo tenía desde hacía 7 años y conocía la hacienda tan bien como yo. Cuando volví a media tarde, encontré a Clara sentada en el porche con una cesta de costura en el regazo. Había hallado la cesta en el armario del pasillo, donde guardaba las cosas de Marilia. Tuve un impulso de decir algo, pero me contuve. No había daño. Era solo una cesta. Estaba cosiendo un pedazo de tela pequeño, blanco, de algodón. ¿Ropa para el bebé?, pregunté, bajando del caballo y amarrando al bayo en el poste del porche. «Una mantita», respondió, sin levantar los ojos de la costura. Encontré la tela en el fondo del cajón. Espero que no le importe. No me importa. Lo hice sin pensarlo mucho. Solo después, mientras lavaba las manos en el lavadero de atrás, me di cuenta de que esa tela blanca era una que Marilia había comprado en el mercado del pueblo 2 meses antes de morir. Quería hacerse una blusa. Nunca la hizo. Se quedó guardada. Me quedé quieto en el lavadero un momento, con las manos bajo el agua fría, mirando a la nada. No sentí rabia. Sentí algo más complicado que eso. Algo que no tenía un nombre exacto, que se quedaba entre la nostalgia y algo parecido al alivio, como si esa tela finalmente estuviera siendo usada para lo que debía, recibir vida. Volví al porche. Me senté en mi silla de costumbre, afuera. Clara seguía cosiendo. Trovão estaba entre nosotros, durmiendo. Las chicharras ya empezaban a calentar el final de la tarde. ¿Sabes qué va a hacer?, pregunté sin pensar mucho antes. Entendió la pregunta. «No he hecho estudios», respondió. «Pero creo que es niño». «¿Por qué?», dio esa sonrisa pequeña de nuevo. «Porque patea mucho. Los niños no se están quietos». Yo no dije nada, pero me quedé pensando en ese niño que aún no tenía nombre, que estaba ahí dentro de ella, pateando, sin saber nada del mundo al que estaba a punto de entrar, sin saber que ya se había escapado de una vida que no debía ser la suya. Fue esa tarde que me di cuenta de que Clara no era solo una situación que me había metido a resolver. Ella era una persona, con su propio estilo, con su propio humor, con una propia fuerza que aparecía por debajo del cansancio cuando te quedabas cerca el tiempo suficiente para verla. Ella no se lamentaba.
No se disculpaba por existir, como vi hacer a algunas personas cuando están en situaciones difíciles. Estaba ahí, ocupaba el espacio con discreción, pero con dignidad, y eso lo respetaba. Al quinto día, algo cambió en el aire de la hacienda. Era de mañana aún. Yo estaba en el corral separando el ganado nuevo, cuando Trovão, que estaba echado cerca de la cerca, se levantó de repente. Las orejas erguidas, la mirada fija en el camino que venía del portón principal. Detuve lo que hacía. Miré al camino, una camioneta negra, despacio, muy despacio, como quien no quiere ser notado, pero quiere que todo sea visto. Pasó por el portón sin detenerse. Siguió bajando por el camino de tierra con esa lentitud calculada y desapareció por la curva del monte. Me quedé quieto, con la mano en la cerca, sintiendo el estómago endurecerse. No podía saber con certeza quién era, pero lo sabía, de la misma manera que el ganado sabe que va a llover antes de que llegue la nube. Hay cosas que el cuerpo percibe antes de que la cabeza las procese. Entré a la casa sin correr, para no alarmar a Clara innecesariamente. Ella estaba en la cocina, de espaldas, moviendo una olla. ¿Conoces una camioneta negra?, pregunté con voz calmada. Ella se detuvo, no se giró inmediatamente. Él tiene una, dijo, bajito. Pasó por el camino ahora. Despacio. Ella se giró. Su rostro había cambiado. No era pánico, pero era esa tensión de quien ya sabe lo que viene y sabe que no es broma. «¿Me encontró?», dijo ella. «Aún no», respondí. «Pasó por el camino. No entró. No sabe con certeza que estás aquí». «Él sabe», dijo ella con una certeza que yo no pude contradecir. «Renato no hace nada por casualidad. Si pasó tan despacio es porque estaba mirando, contando lo que veía. Fui a la ventana. Miré por la rendija de la cortina. El camino estaba vacío. El monte se balanceaba con la brisa, nada. Pero Trovão seguía de pie, las orejas aún levantadas, y un perro viejo no se pone así porque sí. «¿Te vas a ir?», preguntó ella. Me giré hacia ella. «¿Qué? Si él viene aquí, si causa problemas. ¿Me vas a correr para no involucrarte?». La miré un momento. A la barriga, al rostro de ella que intentaba mantenerse firme, pero tenía un temblor en las comisuras de la boca que no podía controlar del todo. «Ya me involucré el día que te traje adentro», respondí. «Ya no hay vuelta atrás ahora». Cerró los ojos un segundo, los abrió, asintió. «Entonces tenemos que pensar qué hacer», dijo ella. «Ya estoy pensando», respondí. Y era verdad. Desde el momento en que la camioneta pasó, mi cabeza ya estaba trabajando. Yo no era hombre de esperar que el problema llegara a la puerta sin haber hecho nada antes. Aprendí eso en la hacienda. No esperas a que se caiga la cerca para arreglarla. Ves el alambre flojo y lo resuelves antes. Esa tarde, mientras Clara descansaba, fui al pueblo en el Bayo. No estaba cerca, era casi una hora de caballo por el camino de tierra, pero no tenía prisa y necesitaba pensar en el trayecto. El pueblo era pequeño, de esos que se recorren en una sola vuelta a la manzana. Amarré al Bayo a la sombra del árbol frente al juzgado y fui primero a la comandancia. El comandante era un hombre que conocía de vista, llamado Firmino, barrigón, de bigote canoso, que pasaba más tiempo tomando café en la banqueta que dentro de la oficina, pero que, cuando era necesario, era gente seria. Le conté lo que sabía, no exageré, no inventé. Dije que había una mujer embarazada en mi hacienda, que había huido de un prometido que la había agredido físicamente, que ella había visto un mensaje de una ex que confirmaba historial de violencia, y que el hombre ya había pasado en carro por mi propiedad de forma sospechosa. Firmino me escuchó con el café en la mano, sin interrumpirme. Cuando terminé, dejó el vaso. «¿Este hombre tiene nombre?», preguntó. «Renato Caldeira. Tiene un almacén en el centro del pueblo vecino». Firmino se quedó callado un momento,
Me di cuenta de que el nombre no le era desconocido. «Ya he oído hablar», dijo despacio. «Nunca nada concreto, pero ya he oído». «Ahora lo tiene», respondí. Pidió que le llevara a Clara personalmente cuando estuviera en condiciones para hacer un registro formal. Me dijo que se pondría en contacto con la comandancia del pueblo de ella para verificar el historial. También me dijo que sin el registro formal sus manos estaban atadas, pero que si el hombre aparecía en mi propiedad causando problemas, era allanamiento, y yo tenía el derecho de proceder de inmediato. Salí de la comandancia con menos peso del que entré. No porque el problema se hubiera esfumado, sino porque había dejado de cargarlo solo. Fui también al abogado, doña Esmeralda, a quien todos llamaban doctora. Esmeralda, una mujer de unos 60 años, pelo blanco recogido, lentes puestos, que atendía en un despacho minúsculo encima del mercado y que sabía más de leyes que la mayoría de la gente que conocía. Me escuchó con atención, tomó notas en un cuaderno viejo y me explicó sobre la orden de restricción, sobre el registro de agresión, sobre los pasos que necesitábamos dar para construir algo que el juez pudiera analizar. «La exnovia que mandó el mensaje», dijo la doctora. Esmeralda ajustándose los lentes. «Esa es la pieza más importante. Si ella confirma lo que vivió, lo cambia todo». «¿Cómo la encontramos?» «Con paciencia y con la comandancia trabajando. No es imposible, es tardado». Volví a la hacienda cuando el sol ya estaba bajando. El bayo caminaba a su paso firme de siempre, y yo iba mirando a los lados del camino, al monte, a las cercas, a los pájaros que cruzaban el cielo naranja, pensando. La vida tiene una forma extraña de ponerte en encrucijadas donde no elegiste estar. Yo no pedí despertar esa mañana y encontrar una mujer embarazada en mi establo. No planeé nada de esto, pero las cosas estaban como estaban, y yo era quien era, y no había forma de fingir que no vi lo que vi. Cuando llegué al portón, Trovaun me esperaba. Ladró una vez, solo para saludarme, y vino cojeando detrás de mí hasta el corral. Clara estaba en el porche. Se levantó cuando me vio llegar. «¿Tardaste?», dijo ella. «Fui al pueblo». Se quedó mirándome mientras desataba al bayo y lo llevaba al cercado. «Fue por mi culpa», dijo ella. No era una pregunta. «Fue», respondí sin adornos. Se quedó callada un momento. «¿Qué te dijeron?» «Que necesitas hacer un registro formal y que hay camino por recorrer. Pero hay camino». Se apoyó en la pared del porche, con la mano en el vientre. Miró al horizonte donde el sol se estaba ocultando. «Nunca nadie ha ido a ningún lado por mí», dijo en voz baja. No era un reproche, era solo la constatación de algo que estaba procesando en tiempo real. Yo no supe qué responder. Entonces no respondí. Solo fui hasta el porche, me senté en mi silla y me quedé mirando el mismo horizonte que ella estaba mirando. Nos quedamos así por un tiempo, en silencio, pero no era el silencio vacío que había cargado por 11 años. Era el silencio lleno de dos personas que están empezando a entender que ya no están completamente solas. Trueno se echó entre nosotros. Las estrellas fueron apareciendo una por una, y la hacienda, que por tanto tiempo había sido solo lugar de trabajo y luto, fue ganando esa noche una ligereza que yo no sabía que todavía era capaz de sentir. La sombra en el camino. La troca apareció 2 días después. Esta vez no pasó despacio por el camino. Se detuvo en la entrada principal. Yo estaba en el potrero del lado de acá del cerco cuando escuché el motor. Trueno, que estaba echado a la sombra de un mezquite cerca de mí, se levantó de golpe, con esa urgencia que ya no tenía desde hacía tiempo. Me detuve en lo que estaba haciendo y miré. La troca era negra, nueva, demasiado limpia para un camino de tierra. Se quedó parada un momento con el motor encendido, como si el conductor estuviera evaluando. Luego el motor se apagó. La puerta se abrió.
El hombre que bajó era exactamente como Clara lo había descrito sin dar detalles. Era de ese tipo en el que la apariencia trabaja por él antes de que abra la boca. Alto, hombros anchos, camisa de vestir de manga larga, a pesar del calor de la comarca, cabello peinado con esa precisión de quien se mira al espejo más de una vez antes de salir de casa. Usaba una expresión de quien está acostumbrado a entrar a cualquier lado y ser bien recibido. Se quedó del lado de afuera del portón. No intentó abrir. Se quedó esperando, como quien sabe que alguien vendrá a él. Dejé la herramienta en el suelo y fui caminando en su dirección con el paso que uso cuando no tengo prisa, pero sí un propósito. Trueno vino conmigo, sin ladrar, solo caminando a mi lado como si estuviera de servicio. Cuando estuve lo suficientemente cerca para que me oyera sin tener que gritar, me detuve. Me quedé de mi lado del portón. Él se quedó del suyo. «Buenas tardes», dijo con la sonrisa de quien abre un negocio. Educado. Demasiado fácil. «Buenas tardes», respondí sin la sonrisa. «¿Usted es el dueño de la hacienda?» «Soy. Me llamo Renato Caldera», dijo extendiendo la mano por encima del portón. «Soy de la ciudad vecina. Estoy buscando a una muchacha, mi prometida. Está pasando por un momento difícil. Se fue de casa sin avisar. La familia está preocupada. Miré la mano extendida. No la estreché. «No conozco a ninguna muchacha», dije. Bajó la mano despacio. La sonrisa no desapareció, pero se sintió diferente, menos natural, más forzada. «Está embarazada», continuó. 8 meses, cabello oscuro, ojos cafés, vestido sencillo. Alguien pudo haberla visto pasar por aquí o pedir ayuda. «Ese camino pasa por varias propiedades», respondí. «Mucha gente pasa». Se quedó mirándome un momento, analizando. La sonrisa se fue desvaneciendo. «Mire», dijo, cambiando un poco el tono, volviéndose más directo. «Entiendo que usted no me conoce, pero esta situación es delicada. Está en la última etapa del embarazo. No está bien emocionalmente. Pudo haber dicho cosas que no son ciertas. Las mujeres en ese estado a veces pierden el juicio. Usted entiende. Sentí algo encenderse dentro de mí. No llegué a demostrarlo. No tengo nadie aquí que no trabaje para mí», dije, con la voz en el mismo tono de antes. Calma. Firme. Se quedó quieto. Miró hacia la casa allá en lo alto. Miró al granero. Me miró a mí. «¿Está seguro?», dijo. No era pregunta. Era una forma de avisarme que no le estaba creyendo. «Estoy seguro», respondí. El silencio entre nosotros duró algunos segundos. Trueno se quedó quieto a mi lado, mirando al hombre sin ladrar, lo cual de alguna forma parecía más serio que si hubiera ladrado. Renato metió la mano en el bolsillo del pantalón, sacó una tarjeta, la extendió por encima del portón. «Si usted sabe algo», dijo con la sonrisa volviendo a su lugar calculada. «Me llama. Voy a estar por la región unos días». No tomé la tarjeta. «Si sé algo, llamo a la comandancia», respondí. «¿Qué es el procedimiento correcto cuando alguien está desaparecido?» Su sonrisa desapareció por completo. Se quedó mirándome un momento que fue lo suficientemente largo para ser un aviso. Luego bajó la tarjeta, la guardó de nuevo en el bolsillo, dio media vuelta y se fue hacia la troca sin prisa. Entró. Encendió el motor, pero no se fue inmediatamente. Se quedó parado casi un minuto con el motor encendido. Luego se fue despacio, levantando polvo en el camino de tierra. Me quedé en la entrada hasta que la troca desapareció tras la curva. Luego me di la vuelta y fui hacia la casa. Clara estaba en el pasillo cuando entré. Lo había oído todo por la ventana. Su rostro estaba pálido, pero sus ojos estaban secos. Había llorado antes. Me di cuenta por el enrojecimiento alrededor de los ojos. Pero cuando él llegó, ella había dejado de llorar y se había quedado escuchando. «Él va a volver», dijo. «Lo sé», respondí.
Debiste haberme corrido cuando tuviste oportunidad. La miré. No tuve ganas, dije. Ella se quedó mirándome un momento. Luego fue a la cocina sin decir más. Escuché el ruido de la tetera sobre el fuego. Estaba haciendo té, que se había convertido en su costumbre al final de la tarde. Fui al teléfono, llamé a Firmino en la comandancia. Le conté que Renato había aparecido, que había hecho preguntas, que había dejado claro que sabía dónde buscar, sin haberlo dicho con palabras. Firmino escuchó con atención. ¿No invadió la propiedad?, preguntó. Se quedó del lado de afuera del portón. Entonces, por ahora no hay forma de actuar directamente. Pero voy a registrar la visita aquí. Y Damián, mantente alerta por la noche. Ese tipo de hombre, cuando se da cuenta que está perdiendo el control, actúa fuera de hora. Colgué el teléfono con esa sensación de que los procedimientos son necesarios pero lentos, y que entre el procedimiento y la realidad existe una distancia que a veces tiene consecuencias. Esa noche no dormí bien. Me quedé escuchando la hacienda, el viento en los árboles, el ganado en el potrero, el trino de los grillos. Cualquier ruido diferente me hacía abrir el ojo. Trueno dormía en la entrada del pasillo, y yo sabía que si alguien se acercaba a la casa de noche, él avisaría antes que cualquier otra cosa. A la mañana siguiente me desperté temprano como siempre, pero con un cansancio que no era de sueño, era de vigilia. Clara ya estaba en la cocina cuando llegué. Estaba sentada con las manos en el vientre, mirando por la ventana al patio, donde los árboles de Marilú se mecían con la brisa de la mañana. «No puedo dejar de pensar», dijo sin voltearse. «Lo sé», respondí yendo hacia la estufa. «No es solo miedo de él», continuó. «Es que pienso que te metí en algo que no era tuyo, que puse tu hacienda, tu vida, en un lío que yo hice. Puse el agua a hervir. Me quedé de espaldas un momento. Tú no hiciste ningún lío», dije. «Tú intentabas salirte de uno. ¿No es lo mismo?» Me giré. «No», respondí directo. «El lío lo hizo él. Tú solo estabas tratando de sobrevivir a él». Ella se quedó mirándome. Bajó los ojos hacia el vientre. Pasó la mano despacio sobre la curva del abdomen. «Él va a intentar convencerme de que estoy loca», dijo. «De que estoy exagerando, de que nadie me va a creer porque él es respetado y yo no soy nada». «Tú no eres nada», dije. Ella levantó los ojos. «Soy una mujer embarazada sin trabajo, sin dirección fija, escondida en la hacienda de un desconocido», dijo, con una amargura que no era queja. Era solo la realidad dicha en voz alta. «Entonces cambiamos ese panorama», respondí. «Un paso a la vez». Ella se quedó callada. «¿Por qué haces esto?», preguntó por segunda vez desde que había llegado. Pero esta vez no era desconfianza. Era necesidad genuina de entender. Pensé antes de responder. Me senté a la mesa. Sostuve la taza vacía que estaba frente a mí. Perdí a mi esposa una madrugada en la que pude haber hecho las cosas diferente. Comencé. No entraré en detalles. Pero hace 11 años que cargo con esto. Y un hombre que carga cosas pesadas por mucho tiempo aprende a reconocer cuándo tiene la oportunidad de no dejar que otra persona cargue lo que no tiene por qué cargar. Clara no dijo nada. Se quedó mirándome con esa mirada que ya estaba empezando a conocer. Su mirada cuando estaba procesando algo que había calado hondo. «Su esposa», dijo por fin con cuidado. «Todavía la extraña». No era pregunta, era percepción. «Todos los días», respondí, simple. Ella asintió. Y no preguntó más sobre eso, lo cual agradecí sin decirlo. Hay cosas que uno cuenta una sola vez y luego no necesita volver a ellas. En los días siguientes fui estableciendo una rutina diferente a la que tenía. Además del trabajo normal de la hacienda, empecé a revisar la entrada principal por la mañana y por la tarde. Conversé con el peón que me ayudaba algunos días a la semana, llamado Valdecio, hombre de confianza de años.
y le advertí que podía aparecer movimiento sospechoso en el camino. Valdesio no preguntó nada, solo asintió y dijo que estaría al tanto. Fui a la ciudad una vez más, esta vez llevando a Clara. Era la primera vez que salía de la hacienda desde que había llegado. Se quedó callada durante todo el trayecto en el vallo, agarrada ligeramente a mi cintura para no caerse, mirando a los lados del camino como si esperara ver algo malo aparecer. En la comandancia, Firmino la recibió con respeto. Ella hizo el registro formal. Contó todo lo que me había contado a mí, con esa firmeza que yo había aprendido que ella tenía cuando era necesario. Firmino anotó todo. Pidió los detalles sobre el mensaje de Patricia, la exnovia, y dijo que iba a notificar a la comandancia de la ciudad para tratar de localizarla. A la salida, Clara se quedó parada en la banqueta un momento, mirando la calle pequeña de la ciudad, la gente pasando, el sol fuerte, la normalidad de las cosas alrededor. «Me siento extraña», dijo. «¿Cómo así?» Pensé que hacer el registro se sentiría como algo grande, un punto de inflexión, pero se siente igual. «Porque todavía no ha cambiado nada por fuera», respondí. «Pero hiciste lo que debías, y eso importará más adelante». Me miró. «Usted sabe mucho sobre esperar el resultado de las cosas que hizo bien». «Lo aprendí de la manera difícil», dije. Regresamos a la hacienda al final de la tarde. El sol se estaba poniendo, el cielo tomando ese color de brasa que el interior del Marañón pinta en las tardes de septiembre, y el vallo caminaba al paso firme de siempre por el camino de tierra. Cuando llegamos a la entrada me detuve. En el suelo, justo enfrente del portón, había algo que no estaba allí cuando nos fuimos. Una tarjeta. La misma tarjeta que Renato había intentado darme 2 días antes. Alguien había estado allí mientras no estábamos. Me bajé del caballo. Tomé la tarjeta sin prisa. La volteé. Al reverso, escrito a mano con letra firme. Última oportunidad de resolver esto de manera civilizada. Clara leyó por encima de mi hombro. Sentí su cuerpo tensarse. «Quiere asustarme», dijo. «¿Lo está logrando?», pregunté. Ella guardó silencio un momento. «Lo está», admitió, con una honestidad que respeté. «Pero no lo suficiente como para volver». Metí la tarjeta en el bolsillo. Se la llevaría a Firmino. Era evidencia. Pequeña, pero lo era. Llevé al vallo al corral. Mientras le quitaba la silla, Clara fue al porche. Cuando terminé y me acerqué a la casa, ella seguía allí, de pie, mirando el camino que se perdía en la maleza. «Damián», llamó, sin voltearse. «Sí, si él viene aquí de noche», dijo con esa voz de quien está haciendo un esfuerzo por mantenerse firme. «¿Qué haces?». Me paré cerca de ella. Miré el camino también. «Lo que sea necesario», respondí. Ella giró el rostro para mirarme. Estudió mi rostro un momento, como si estuviera evaluando el peso de esas palabras. Luego miró de vuelta al camino. «Está bien», dijo, bajo. Y nos quedamos los dos allí, mirando el mismo lugar, mientras la noche iba cayendo despacio sobre la hacienda y las primeras estrellas iban apareciendo en el cielo abierto del Marañón. Trueno vino a echarse entre nosotros, y sentí, en ese momento, que lo que venía iba a ser más pesado que lo que había pasado. Pero también sentí, por primera vez en mucho tiempo, que no iba a enfrentarlo solo, y eso hacía la diferencia. Hacía toda la diferencia. Cuando cae la noche, hay una hora en el campo que es diferente a todas las demás. No es la medianoche, no es el amanecer. Es esa hora entre las 2 y las 3 de la madrugada, cuando el mundo parece haberse detenido por completo, cuando hasta los grillos se callan por unos minutos, como si estuvieran descansando, y el silencio se vuelve tan pesado que cualquier ruido pequeño corta el aire como cuchillo. Conozco bien esa hora. Aprendí a conocerla en los primeros años después de perder a Marilú, cuando el sueño no llegaba, y yo me quedaba acostado, escuchando a la hacienda respirar
en la oscuridad. Con el tiempo, esa hora se fue volviendo menos aterradora. Aprendí a estar quieto dentro de ella sin que me devorara. Pero esa noche, 3 días después de la tarjeta en la entrada, esa hora volvió a pesar. Había dormido ligero, con un ojo abierto como quien dice, escuchando todo. El viento se había detenido por completo, lo que en el Marañao de septiembre a veces sucede, y cuando el viento para, cualquier ruido se vuelve más expuesto, más desnudo, sin nada con qué mezclarse. Fue Trueno quien me despertó, no fue un ladrido. Fue un sonido bajo, casi un gruñido, ese sonido que hace un perro viejo cuando detecta algo y todavía está evaluando si debe escalar. Pero conozco a Trueno desde hace años y sé que ese sonido específico, ese gruñido contenido, es más serio que cualquier ladrido fuerte que pudiera dar. Me senté en la cama. Me quedé quieto. Escuché. Por un momento, nada. Solo el silencio de esa hora pesada. Luego escuché. Leve, distante, pero real. El ruido de pasos en la tierra seca del lado de afuera. No era un animal. Un animal no camina de esa manera, medido, contenido, tratando de no hacer ruido pero haciéndolo, porque la tierra seca del fin de la sequía delata a cualquiera que no conozca el terreno. Me levanté despacio, no encendí ninguna luz. Fui hasta la ventana del cuarto tanteando. Conocía cada centímetro de ese suelo. Miré por la rendija de la cortina. La noche estaba oscura, luna creciente ya baja en el horizonte, dando poca luz, pero lo suficiente para que yo distinguiera, allá en dirección al granero, una sombra que no pertenecía a ese lugar, una figura, detenida, mirando hacia la casa. Me quedé completamente inmóvil. Dejé que mi respiración se hiciera lenta y controlada, que es lo que el cuerpo necesita cuando la mente quiere acelerar todo. La figura se quedó quieta por un tiempo que pareció demasiado largo. Estaba de frente a la casa, pero mirando las ventanas, evaluando. Luego se movió despacio hacia el granero. Fui al pasillo. Toqué suavemente la puerta del cuarto del fondo. 2 toques ligeros. «¡Clara!», llamé. Muy bajo. Ella tardó unos 3 segundos. La puerta se abrió. Estaba despierta. Por sus ojos hacía ya tiempo. «¿Hay alguien ahí afuera?», le dije, con la voz al volumen más bajo que pude mantener, y aún así ser oído. Ella no hizo ruido. No gritó. No entró en pánico. Solo asintió con esa firmeza que se le notaba en los momentos que requerían temple. «¿Qué hago?», preguntó. «Quédate aquí. Puerta cerrada. No prendas luces, no hagas ruido. Si escuchas algo extraño, escóndete en el baño, que es el cuarto más interno. Y no abras esa puerta a nadie que no sea yo». «¿Y tú?». «Yo salgo». Ella abrió la boca. La cerró. Sabía que no valía la pena discutir. «Cuídate», dijo, en una sola palabra pero con un peso que sentí en el pecho. Cerré la puerta de su cuarto. Fui a la sala. Tomé la linterna grande que guardaba en un gancho cerca de la puerta trasera, de esas de pila gruesa que duran toda la noche. No la usaría aún. La llevaría apagada. Abrí la puerta de atrás despacio, lo suficiente para pasar. La bisagra era vieja y yo sabía exactamente en qué punto empezaba a chirriar, así que me detuve antes. Afuera, el aire estaba quieto y caliente incluso en la madrugada. Olía a tierra seca, a paja, a zacate. La oscuridad era densa, pero mis ojos se adaptaron rápido. El trueno había venido conmigo, sin hacer ruido, pegado a mi pierna izquierda. Tenía el pelo del cuello ligeramente erizado, que es la señal importante. Me moví por el costado de la casa, por la sombra de la pared, despacio, sin prisa, cada paso puesto con cuidado en la tierra para no levantar escándalo. Rodeé la esquina de la casa y me quedé quieto, mirando hacia el establo. La puerta del establo estaba entreabierta. No estaba así cuando me fui a dormir. Lo había verificado, siempre verifico. Me quedé quieto, analizando.
La figura que había visto desde la ventana estaba dentro del establo ahora, con seguridad. Lo que estuviera haciendo ahí dentro era la pregunta. Pensé en las posibilidades. Un ladrón de animales sería más ruidoso, más rápido. Alguien buscando a Clara estaría mirando en la casa, no en el establo. A menos que supiera o sospechara que fue en el establo donde se había escondido la primera vez. Y si sabía eso, sabía más de lo que debía. Avancé hacia el establo con cuidado, manteniendo la distancia suficiente para no ser oído, llegando por el lado de la pared de madera, donde sabía que había una rendija lo suficientemente ancha para ver el interior antes de entrar. Me puse en la rendija. Miré. Adentro, la figura usaba una linterna pequeña, de esas de celular, barriendo el ambiente. Era un hombre. No era Renato, era más bajo, más joven, con una gorra en la cabeza. Estaba revisando las esquinas, moviendo los fardos de heno con el pie, como si estuviera buscando a alguien escondido o verificando si había señales de ocupación reciente. Un empleado. Alguien que Renato había mandado adelante para confirmar lo que sospechaba. Me quedé afuera por unos segundos más, calculando. Entonces encendí la linterna grande directo en la rendija de la pared, en el ángulo que iluminó todo el interior de una vez. El hombre se volteó con un susto que lo hizo pegarse el codo en el estante. La linterna del celular cayó al suelo. «¿Quién anda ahí?», dije con la voz firme, sin gritar desde afuera. Silencio por 2 segundos. «¡Ay, señor!», dijo el hombre con la voz salió trabada por el susto. «Solo me perdí». «Sal despacio con las manos visibles», le dije. Salió por la puerta con las manos levantadas a la altura del hombro, claramente sin costumbre alguna de invasión seria, más un muchacho al que mandaron a hacer algo que no sabía bien cómo hacer. A la luz de mi linterna, era joven, 19, 20 años, rostro asustado. Claramente no era un hombre violento, era un mensajero. «¿Quién te mandó?», pregunté. Él cerró la boca. «No tienes que responder», dije. «Ya sé. Y vas a hacer lo siguiente. Vas a volver a donde te mandaron a buscar y vas a decir que no encontraste nada. ¿Entendido?». Me miró. «Y vas a decir también», continué, «que la próxima vez que alguien entre a esta propiedad sin permiso, llamo a la comandancia inmediatamente. Ya tengo el contacto del jefe de la comandancia en el teléfono. Ya puse una queja formal». «¿Entendiste eso?». El muchacho asintió, más de una vez, ansioso por aceptar cualquier cosa. «Vete», le dije. Se fue rápido, perdiéndose en la oscuridad hacia la carretera. Escuché el ruido de un carro más lejos, motor encendiendo, alejándose. Me quedé quieto frente al establo por un momento. El trueno olió el aire donde había estado el muchacho. Resopló. Fue al costado de la casa y se echó, como si hubiera concluido el servicio. Volví a entrar. Toqué la puerta del cuarto de Clara. «Se acabó», dije, desde afuera. Ella abrió la puerta. Estaba de pie, visiblemente tensa, con la mano en la panza. «¿Era él?», preguntó. «Era alguien que mandó, no él. ¿Qué pasó?». «Lo mandé a volar». Ella me miró queriendo más detalles. «¿Solo eso?», preguntó ella. «Solo eso. Nadie salió herido. Quedó en susto», dije. Soltó un largo suspiro por los labios. Su cuerpo se aflojó visiblemente, toda esa tensión saliendo de golpe. «Ve a dormir», le dije. «Todo está bien». «¿Podrás dormir después de esto?», preguntó ella. Hice una pausa honesta antes de responder. «Probablemente no», admití. Ella casi sonrió. No llegó a sonreír, pero casi. «Yo tampoco», dijo. Se hizo un silencio entre nosotros en el pasillo oscuro. «Hay té», dijo por fin. «Yo lo preparo». La miré, a la panza, al rostro que aún tenía las señales del susto, pero que se recomponía con esa dignidad que era característica de ella. «Prepara», respondí. Fuimos a la cocina sin encender la luz del pasillo.
solo la de la cocina, esa luz amarilla y tenue que le da un aspecto cálido a las cosas. Ella calentó el agua. Yo me senté. El trueno entró y fue a su rincón, dio 2 vueltas sobre sí mismo y se acostó. Nos quedamos en la cocina hasta las 4 de la mañana. Ella con el té, yo con un vaso de agua. No hablamos mucho, pero fue un silencio distinto a todos los silencios que había conocido en esa casa. Era un silencio de compañía, de 2 personas que no necesitan hablar para estar juntas. En un momento, ella puso la mano en la panza y puso una expresión distinta. «Se está moviendo», dijo en voz baja, con una sonrisa que era solo suya, de esa forma en que las madres sonríen cuando sienten al bebé sin que nadie más lo vea. Yo no dije nada, solo miré. Ella levantó los ojos y me encontró mirando. No apartó la mirada. «¿Quieres sentir?», preguntó simplemente. Hice una pausa. Era una pregunta simple y enorme a la vez. «Si tú quieres», respondí. Tomó mi mano con cuidado y la puso sobre su panza, en el lugar correcto, por la forma en que ella guió. Por unos segundos, nada. Después, un movimiento. Leve, pero real. Como una presión venida de adentro, rápida, decidida. Dejé la mano ahí por un momento. No dije nada. No había nada que pudiera decir que diera cuenta de lo que estaba sintiendo en ese momento, que era una mezcla de cosas que no esperaba sentir en esa madrugada de susto y vigilia. Retiré la mano despacio. «Fuerte», dije, «solo eso». «Eso te digo yo», respondió ella, con la sonrisa que era solo suya. Nos quedamos un rato más en la cocina. Cuando el cielo de afuera empezó a cambiar de negro al azul oscuro que anuncia el amanecer, ella dijo que intentaría dormir un poco. Me quedé en la cocina solo, con el vaso de agua, con el trueno roncando en el rincón, con el cielo cambiando de color por la ventana, y me quedé pensando que esa madrugada había tenido miedo, tensión, susto, pero también había tenido ese momento con la mano en la panza, y que las 2 cosas habían pasado la misma noche, en el mismo lugar, y que de alguna forma eso era el resumen de todo lo que la vida es cuando está sucediendo de verdad. El susto y la ternura, el peligro y la ligereza, todo mezclado, todo junto, sin aviso. Llamé a Firmino temprano, cuando el sol ya estaba saliendo. Le conté sobre el muchacho en el establo. Dijo que era grave como para registrarlo como invasión de propiedad, e iba a citar a Renato para que diera aclaraciones. «Va a negar que lo mandó», dijo Firmino, «pero el muchacho, si lo encontramos, puede confirmarlo». «El carro se perdió por el camino al río», dije. «Una camioneta negra. No vi la placa». «Ya es algo», respondió Firmino. «Ponte listo, Darío. Cuando un hombre como él se da cuenta de que está siendo acorralado legalmente, a veces actúa antes de pensar». Colgué el teléfono con esa frase resonando. A veces actúa antes de pensar. Yo lo sabía. Aprendí con la hacienda que un animal acorralado es más peligroso que un animal libre. Y Renato Caldeira se estaba sintiendo acorralado. La policía estaba tras él. La exnovia estaba siendo buscada, y Clara había hecho el registro formal. La máscara se estaba despegando por los bordes. Lo que no sabía era cuándo decidiría que no tenía nada más que perder. Pero la respuesta a esa pregunta vino más rápido de lo que esperaba. Vino en forma de una tormenta. No la tormenta del clima, que en Chiapas en septiembre todavía estaba lejos. La otra tormenta, la que llega desde adentro de las situaciones cuando llegan al punto de ruptura. Vino esa misma tarde, cuando yo estaba en el potrero, y Valdesi vino corriendo hacia mí con una prisa que no solía tener, el sombrero en la mano, el rostro rojo de sol y urgencia. «Darío», me llamó antes de llegar cerca. «Hay un carro parado en el portón hace rato. Y hay un hombre del lado de afuera que está gritando el nombre de una mujer». Yo ya estaba caminando antes de que terminara la frase, y mientras caminaba hacia el portón,
con el sol castigando la coronilla y el polvo levantándose alrededor de mis pasos, una cosa quedó clara dentro de mí con la precisión que solo aparece en los momentos en que ya no hay tiempo para la duda. Había llegado la hora en que las palabras ya no serían suficientes. El hombre en el portón. Lo escuché antes de verlo. Su voz venía de lejos, cargada por el viento seco de la tarde, cortando el silencio del potrero como si el silencio no tuviera derecho a existir. No era un grito descontrolado, era calculado. Ese tipo de voz que sabe que está siendo escuchada y quiere ser oída, que quiere crear presión por el volumen, por el peso, por la repetición. Clara, Clara, sé que estás ahí. ¡Sal ya! Caminé más rápido. Valdezi se quedó unos pasos atrás, sin que yo tuviera que pedírselo. Entendía la situación sin necesidad de explicación, que es la marca de un buen ranchero. Cuando llegué a la curva del camino que daba vista al portón, me detuve un segundo para evaluar antes de avanzar. Renato estaba del lado de afuera del portón, como las otras veces, pero ahora era diferente. No tenía la postura calculada del hombre de negocios que apareció la primera vez. No tenía la sonrisa construida, la camisa de vestir, el apretón de manos extendido. Tenía una tensión en el cuerpo que reconocí inmediatamente, esa tensión de hombre que fue demasiado lejos dentro de una rabia y ya no sabe cómo volver sin quedar mal. No tenía saco, la camisa abierta del cuello, el cabello que la otra vez vi tan bien peinado, estaba desordenado. Caminaba de un lado a otro frente al portón, como animal enjaulado, el celular en la mano, encendiendo y apagando, como quien no sabe qué hacer con sus propias manos. La camioneta estaba parada a la orilla del camino, con la puerta del conductor abierta, motor encendido. ¡Clara!, gritó de nuevo mirando hacia la casa allá arriba. «No me obligues a entrar ahí». Avancé los últimos metros y me detuve frente al portón, del lado de adentro. La madera vieja del portón entre los dos. Él me vio y dejó de caminar. Nos miramos. Su rostro estaba rojo, no solo por el sol. Los ojos eran diferentes a los de la primera visita. Habían perdido ese barniz de compostura que tan bien mantenía, y un ojo que pierde el barniz muestra lo que estuvo debajo todo el tiempo. «Ella está aquí», dijo, sin la voz educada de antes. Era una afirmación, no una pregunta. «Ya dije lo que tenía que decir», respondí, con la calma que necesitaba mantener por los dos, porque él claramente no iba a mantener la suya. «Esto se acabó», dijo, dando un paso hacia el portón. «Vine a buscar lo que es mío». «Nadie es tuyo», respondí sin mover un centímetro. «Ella es mi prometida. Este hijo es mío. Te estás metiendo en cosas de familia que no te incumben. Cuando la cuenta de la familia aparece en mi establo, también se vuelve mi cuenta». Apretó los labios. Los ojos se fueron al portón, evaluando. A mí, al portón de nuevo. «Quítate», dijo con la voz bajando de tono, volviéndose más baja, más peligrosa que cuando estaba gritando. No me quito. Silencio. Solo el ruido del motor de la camioneta en ralentí y el viento cargando polvo fino entre los dos. «No sabes con quién te estás metiendo», dijo. «Sé exactamente», respondí. «Sé el nombre, sé lo que le hiciste a Patricia, sé lo que le hiciste a Clara, sé que la comandancia ya tiene tu nombre en un registro formal, y sé que el jefe de la comandancia, Firmino, está esperando cualquier paso en falso tuyo para citarte». El rostro de él cambió al escuchar el nombre de Patricia. Fue rápido, solo un segundo, pero lo vi. Una contracción alrededor de los ojos que fue involuntaria y que dijo más que cualquier palabra que pudiera pronunciar. «No tienes pruebas de nada», dijo, pero la voz había perdido firmeza. «Tengo una nota con una amenaza escrita a mano que dejaste en mi portón», respondí. «Y tengo a un muchacho que mandaste a invadir mi propiedad de madrugada y que la comandancia está buscando para interrogar».
Y tengo a Clara que hizo un registro formal contando todo lo que hiciste, y cuando Patricia hable, y ella va a hablar, te darás cuenta de que lo que parecía sólido bajo tus pies hace tiempo que no lo es. Se quedó mirándome, respiraba rápido, el pecho subiendo y bajando. Las manos que sostenían el celular estaban demasiado apretadas. Me quedé quieto. No avancé, no retrocedí. Me quedé exactamente donde estaba, con el portón entre nosotros, con las manos sueltas a los lados del cuerpo, sin amenaza, pero sin retroceso. Y en ese momento entendí que esto podía terminar de dos formas. O él avanzaba, cruzaba el portón y transformaba la situación en algo que la ley trataría de una forma muy clara y muy mala para él. O él retrocedía, procesaba, y la batalla seguiría de otra manera, en el campo donde yo ya estaba trabajando, que era el campo de la ley. Ese momento duró demasiado, el sol pesaba, el polvo se asentaba, entonces lo escuché, un sonido detrás de mí, desde la dirección de la casa. Me giré. Clara estaba en el porche, de pie, con la mano en el poste del porche para apoyarse, mirando hacia el portón. Lo había oído todo. Había salido de la casa y estaba ahí, visible, de pie, mirando al hombre del que había huido. Sentí mi estómago encogerse. Renato también la vio, y cuando la vio, algo en él cambió completamente. La rabia se hizo más enfocada, más intensa, como llama que encuentra aire. ¡Clara!, la llamó, pero ahora la voz tenía una cualidad diferente. Suave, casi suplicante, ese tono que los hombres como él usan cuando se dan cuenta de que la fuerza no está funcionando. Clara, ven acá, vamos a platicar, solo tú y yo, te prometo que todo está bien. Clara no bajó del porche, se quedó donde estaba. Ya no hay nada que platicar, Renato, dijo ella con una voz que yo no esperaba. Firme, cansada pero firme, la voz de alguien que pasó por el miedo y llegó del otro lado. «¿Estás confundida?», dijo él, cambiando de táctica al instante. «Ese hombre te metió ideas en la cabeza. Tú no lo conoces a él, Clara. Tú me conoces a mí. Construimos cosas juntos. Construiste una jaula y le llamaste amor», le respondió. Silencio. Renato la miró. A mí, luego a ella de nuevo. «Ese chamaco es mío», dijo, y ahora la voz había perdido todas las capas y estaba solo el hueso, una rabia fría que era más aterradora que el grito de antes. «Ese chamaco es mío», respondió Clara con la mano en la panza, «y va a nacer lejos de ti». Renato dio un paso hacia la tranquera. Yo me moví con él como un espejo, quedando entre él y el camino a la casa. «No cruces esa tranquera», le dije, con una voz que saqué de un lugar profundo, ese lugar donde el hombre habla cuando no está haciendo amenazas vacías, cuando está diciendo exactamente lo que va a pasar si se cruza la línea. Se detuvo, me miró la tranquera. Por un segundo que pareció eterno, no sabía honestamente qué iba a hacer. Entonces sonó su celular. Miró la pantalla. Algo cambió en su rostro. Contestó. Se giró ligeramente de espaldas. Habló bajo por unos 20 segundos. Colgó. Se giró hacia mí. «Esto no ha terminado», dijo. «Conmigo nunca va a acabar como tú quieres», le respondí. Me siguió mirando por un momento más. Luego se fue a la troca. Entró, cerró la puerta y se fue, más rápido esta vez, levantando una nube de polvo rojizo en el camino que el viento tardó en dispersar. Yo me quedé en la tranquera hasta que el ruido del motor desapareció por completo. Luego me di la vuelta. Clara ya había bajado del porche y estaba en el camino, parada, mirándome acercarme a ella. Cuando llegué cerca, vi que le temblaban las manos. Se estaba agarrando la panza con los dos brazos cruzados, igual que el día que la encontré en el establo, y los ojos estaban llenos, pero no dejaban caer ni una lágrima. «No debiste salir», le dije, sin dureza, pero con verdad. «Lo sé», respondió ella.
pero necesitaba ver su cara. Necesitaba mirarlo de lejos con los 2 pies en tierra y darme cuenta de que podía hacerlo sin derrumbarme. Hice una pausa. ¿Y pudiste?, le pregunté. Se quedó quieta por un momento. Miró el camino donde el polvo todavía estaba bajando. «Pude», dijo. Entramos juntos. Llamé a don Firmino inmediatamente y le conté lo sucedido. Don Firmino dijo que citaría a Renato formalmente, que la visita con esas amenazas sumadas al registro anterior eran suficientes para mover el proceso de medida cautelar. «Es tardado», dijo don Firmino, «pero está caminando». «¿Cuánto tiempo?», pregunté. «Semanas, tal vez un mes», colgué. Miré a Clara, que estaba sentada a la mesa con las manos rodeando el vaso de agua, escuchando. «¿Semanas?», le dije. Ella asintió. «Entonces es esperar», dijo. «Es esperar», confirmé. Miró el vaso, la mesa, a mí. «¿Estás arrepentido?», me preguntó. «¿De haberme dejado quedarme?». Pensé antes de responder, porque ella merecía una respuesta verdadera, no una respuesta rápida. «No», dije, «en ningún momento». Ella bajó los ojos. Cuando los levantó de nuevo, había algo en ellos que ya no era solo gratitud. Era algo más complejo, más suave, más aterrador de nombrar, porque nombrar es reconocer y reconocer cambia las cosas. «Dario», dijo, y el nombre salió de una manera diferente a como lo había dicho antes, con más peso, con más cuidado. «¿Sí? Gracias, por todo, por cada cosa». No dije nada, porque las palabras que se quedaron dentro de mí en ese momento eran demasiado grandes para caber en un de nada, de vuelta, y yo no estaba listo para dejar salir las otras. Así que hice lo que sabía hacer. Me levanté, fui a la estufa, empecé a preparar la cena. Y ella se quedó a la mesa observándome, con la mano en la panza y Trovador echado a sus pies, mientras la tarde se iba cerrando afuera y el rancho se iba quedando quieto, del modo que se pone cuando el día ha pasado por muchas cosas y finalmente decide descansar. Esa noche aseguré la tranquera con el candado grueso que guardaba para la época de secas, cuando los cuatreros aparecían más. Revisé todas las ventanas. Dejé la linterna cerca de la cama. Y cuando finalmente me acosté, ya pasadas las 10 de la noche, el cansancio del día me jaló hacia abajo antes de que mi cabeza pudiera llenarse de pensamientos. Pero antes de dormir, por una fracción de segundo, pensé en Clara en el cuarto de atrás, en la cobijita que estaba cosiendo con la tela de Marilia, en el niño que pateaba por dentro, en la voz firme de ella, en el porche, enfrentando al hombre del que había huido. Y pensé que a veces el valor no aparece de golpe. Aparece por pedazos, un día a la vez, una tranquera a la vez, una palabra firme a la vez. Y que yo estaba viendo el valor de ella crecer de la misma forma que los árboles de Marilia habían crecido. Despacio, sin ruido, pero con raíz lo suficientemente honda para aguantar cualquier huracán. La noche que cambió todo. La calma que vino después del altercado en la tranquera duró exactamente 4 días. 4 días en los que el rancho respiró con un ritmo más lento, más cercano a lo normal, como si la tierra supiera que necesitaba ahorrar energía para lo que vendría. Renato no apareció. Ninguna troca pasó despacio por el camino. Ningún ruido extraño en la madrugada. Solo el viento, el ganado, las chicharras y Trovador caminando detrás de mí por el pastizal como siempre. Pero la calma después de la tormenta no es paz, es intervalo. Yo lo sabía y lo sentía más cada día, de la misma forma que el ranchero sabe cuando el ganado se queda demasiado quieto antes de la lluvia fuerte. Hay un silencio que es descanso, y hay un silencio que es acumulación, y ese silencio de los 4 días tenía textura de acumulación. Clara también lo sabía, a su modo. Lo veía en la forma en que a veces se quedaba parada en la ventana de la cocina mirando el camino. No era paranoia, era atención.
Era una mujer que había aprendido a leer las señales del entorno con la precisión de quien la vida le enseñó que ignorar una señal tiene un precio, pero la vida tiene un talento particular para sorprender por el lado que no estabas mirando. Al quinto día, fue la doctora Esmeralda quien llamó. Yo estaba en el corral cuando sonó el teléfono en mi pantalón. Contesté y escuché su voz, directa como siempre, sin rodeos. Dario, a Patricia fue localizada. Detuve lo que estaba haciendo. ¿Dónde? Pregunté. En Querétaro. Salió de la ciudad hace 3 años, se fue al Bajío, está trabajando allá. La fiscalía consiguió el contacto a través de un familiar. Ella aceptó hablar. Sentí algo soltarse dentro del pecho. Una tensión que ni sabía que estaba cargando en ese lugar específico. ¿Va a confirmar? Pregunté. Sí, confirmó, respondió la doctora Esmeralda, y su voz tenía esa satisfacción contenida de quien trabajó por un resultado y lo vio llegar. Por teléfono por ahora, pero dijo que está dispuesta a dar declaración formal. Lo que contó es grave, Dario. Es consistente con lo que Clara relató. Y hay más detalles que Clara ni siquiera sabía. ¿Qué cambia eso? Cambia el peso de todo el proceso. Deja de ser su palabra contra la de él, pasa a ser un patrón documentado. Para el juez, eso es diferente. La medida cautelar se vuelve mucho más fuerte. Y dependiendo de lo que el Ministerio Público quiera hacer, puede convertirse en proceso penal. Colgué el teléfono y fui directo a la casa. Clara estaba en el porche cosiendo la mantita. Levantó los ojos al verme llegar con ese paso. ¿Qué pasa?, preguntó, ya sintiendo que era algo grande. Me senté en la silla frente a ella. Encontramos a Patricia, le dije. Ella va a hablar. Clara se quedó completamente inmóvil por unos segundos. La aguja se detuvo a mitad del tejido. Los ojos se fueron llenando despacio, del modo que se llenan cuando el cuerpo sabe antes que la cabeza termine de procesar. Ella va a hablar, repitió en voz baja, como si necesitara oírlo de nuevo para creerlo. Sí, ya habló por teléfono. Confirmó todo. Clara bajó la mantita al regazo. Puso las 2 manos en la panza. Se quedó así un momento, mirando el pastizal de enfrente, los árboles grandes, el horizonte abierto del rancho. Yo traté de encontrarla, dijo después de un tiempo. Antes de huir, intenté averiguar dónde estaba, pero no la hallé. Ahora la encontraron. Ella asintió. Una lágrima rodó por el lado de su cara. Solo una, que no intentó ocultar ni secar. Dejó que cayera y se quedó callada. Ella se fue de la ciudad sola, dijo Clara, con la voz que se puso más ronca de repente. Igual que yo, sin nadie, teniendo que empezar todo desde cero en un lugar desconocido. Y aún así, aceptó hablar. Es mucho valor, dije yo. Es, confirmó ella. Y no sé si yo tendría ese valor si estuviera en su lugar. Tú ya tienes ese valor, le dije. Te fuiste con nada, embarazada de 8 meses por el camino, sin saber a dónde ibas. No me vengas a decir que no tienes valor. Me miró, sonrió con los ojos llorosos, esa sonrisa que es mezcla de tristeza y gratitud y algo que todavía no tiene nombre correcto. Somos tan parecidas, ella y yo, dijo Clara, y ni nos conocemos. Se van a conocer, le dije, cuando todo esto acabe. Ella asintió. Se secó la cara con el dorso de la mano, tomó la mantita de nuevo y siguió cosiendo, pero vi que las manos le temblaban ligeramente por unos minutos antes de afirmarse. Ese día cerró con una ligereza diferente a los otros. No era la resolución, todavía faltaba mucho, pero era la sensación de que la balanza había empezado a inclinarse para el lado correcto. Que la verdad, que a veces tarda y se esconde y parece que se va a perder, estaba encontrando el camino de vuelta a la superficie. Esa noche cenamos con más plática de lo habitual. Clara me preguntó por Marilia,
con cuidado, del modo en que siempre preguntaba sobre temas delicados, abriendo la puerta pero dejándome decidir si entraba. Entré. Le conté un poco. No todo, nunca todo de una vez, pero un poco. Le conté que a ella le gustaba cocinar con demasiada harina, que cualquier platillo de ella llevaba el doble de lo que pedía la receta, que cantaba mientras barría la casa, canciones que inventaba en el momento, sin melodía precisa, solo palabras sobre un ritmo cualquiera, que tenía la costumbre de guardar papel de dulce doblado sobre la cómoda, sin razón alguna, y cuando yo preguntaba ella decía que era por si acaso. Clara se rió con lo del papel de dulce, una risa genuina, de esas que llegan por sorpresa y salen sin pedir permiso. Escuché esa risa en mi cocina y sentí algo que me tomó tiempo nombrar. Era familiaridad. Era la sensación de estar en un lugar que es tuyo, con alguien que también pertenece a ese lugar. Era algo que no sentía hace tanto tiempo que necesité un momento para reconocerlo. Después de la cena, ella fue a lavar los platos y yo fui al porche. Me quedé mirando el cielo que estaba despejado y lleno de estrellas esa noche, de ese modo que se ve el cielo del campo cuando no hay luna llena compitiendo, y la Vía Láctea aparece como una raya de luz atravesándolo todo. Trovador vino y se echó a mi lado. Apoyé mi pie sobre él por un momento. Suspiró profundo. Me quedé pensando en todo lo que había pasado desde esa mañana en que fui a buscar una soga al establo. Cuánto tiempo había pasado. Cómo el rancho había cambiado de textura, casi de olor, con otra persona dentro. Como yo también había cambiado, de formas que todavía estaba notando poco a poco, como cuando te das cuenta que el día se hizo más largo, pero no sabes decir exactamente cuándo empezó a cambiar. Estaba en ese pensamiento cuando Clara volvió al porche. Se sentó en la silla de al lado. Nos quedamos los dos mirando el cielo un rato, sin decir nada. «Dario», dijo por fin, «cuando todo esto termine», empezó y se detuvo. Empezó de nuevo. Cuando el proceso avance, cuando salga la medida cautelar, cuando pueda respirar sin estar viendo el camino, ¿qué crees que va a pasar? Era una pregunta grande vestida de pregunta pequeña. Yo sabía lo que preguntaba por debajo. No sé, respondí con la honestidad que ella merecía, pero creo que la vida lo va a mostrar. Se quedó quieta. «¿No quieres que me vaya?», dijo. Tampoco era pregunta. «No quiero», respondí, simple. Ella no dijo nada por un momento. «No sé qué siento», dijo con una honestidad que cuadró con la mía. «Todo está muy mezclado. Gratitud, cansancio, miedo que todavía no se ha ido y algo que no sé nombrar todavía». «No necesitas saber el nombre ahora», dije. «Sí sé», respondió ella. «Pero quiero que sepas que lo que tengo aquí», puso la mano en el pecho, «no es solo gratitud, es más que eso, solo que aún no sé cómo decirlo». Me quedé mirando el cielo, esa raya de luz que cruzaba de un lado al otro. «Cuando lo sepas», dije, «me cuentas». Ella asintió. Y nos quedamos un rato más así, viendo el cielo, cada uno con sus propios pensamientos que eran separados, pero estaban en el mismo lugar, que es el modo en que las cosas entre dos personas empiezan a mezclarse antes de que se den cuenta. Fue entonces cuando llegó la lluvia. No con aviso, no con esa llovizna que crece despacio. Llegó de golpe, como a veces hace el clima en el campo, una lluvia fuerte y repentina que golpeó el techo de lámina con un ruido enorme e instantáneo. Los dos corrimos adentro riendo, empapados en segundos, y Trovador corrió también con esa prisa que encuentra el perro viejo cuando llega la lluvia. Adentro, todavía riendo del susto, Clara se detuvo en medio de la sala. Su rostro cambió. Lo noté antes de que lo dijera. «Dario», dijo con la voz cambiando de tono por completo, saliendo de la risa y entrando en algo más serio, más interno, más urgente. «Ya sé», dije, moviéndome ya. «Creo que es hora»,
dijo ella con la mano en la panza, el rostro una mezcla de susto y esa determinación que era característica de ella. La lluvia golpeaba el techo con fuerza de fin de mundo. La luz se fue 3 minutos después, como siempre pasa en esa región cuando la lluvia es fuerte. La casa quedó oscura, y yo encendí la linterna y las velas que guardaba en el closet de la cocina para exactamente ese tipo de situaciones. Clara se apoyó en la pared del pasillo. Respiraba diferente, esa respiración que cambia de ritmo cuando el cuerpo está trabajando por dentro de un modo que la mente no controla. Fui a buscar las toallas, el agua, todo lo que pude pensar. La cabeza trabajando rápido, tratando de recordar lo que sabía, que era poco. Tratando de no dejar que el miedo de lo que viví 11 años atrás, a esa misma hora de la noche, me invadiera lo que tenía que hacer ahora. Porque el miedo estaba ahí. No sirve de nada fingir que no estaba. Estaba en forma de un recuerdo que no pide permiso para aparecer, la madrugada de octubre, la lluvia en el techo, Marilia en el suelo, y yo sin poder llegar a tiempo. Pero esta vez era diferente. Yo estaba ahí. El camino no estaba inundado. El vallo estaba en el corral. Y el pueblo, si hacía falta, estaba a 1 hora a caballo. «Respira», le dije a Clara y me lo dije a mí también. Ella respiró. Me miró con esos ojos que yo ya conocía tan bien, que mezclaban miedo y fuerza en proporciones que cambiaban a cada segundo. «¿Ya pasaste por esto antes?», preguntó ella, entre una respiración y otra. «No», dije, con una honestidad que probablemente no era lo que ella quería escuchar en ese momento. «Óptimo», dijo ella, e igual dio una sonrisa rápida que duró menos de 1 segundo, pero que fue suficiente. Me quedé a su lado. Sostuve la mano que ella me tendió. Ella apretó con una fuerza que no esperaba de una mujer en ese momento, pero que tenía sentido porque era el tipo de fuerza que el cuerpo encuentra cuando la necesita. La lluvia continuó. La luz no regresó. La noche fue larga y pesada, y llena de momentos en que necesité todo lo que tenía para no dejar que el pasado me arrastrara, mientras el presente me necesitaba de pie. Clara fue fuerte, del modo en que era fuerte en todo, con esa fibra callada que no hace espectáculo pero no cede. Lloró en algunos momentos, se quejó en otros, se quedó en silencio absoluto por períodos que parecían largos, y en ningún momento perdió el hilo de lo que necesitaba hacer. Cuando el cielo allá afuera empezó a clarear, la lluvia había bajado a una llovizna fina y la luz había regresado 1 hora antes. Pude comunicarme con Valdesi por teléfono. Él vino con el carro prestado del vecino y llevamos a Clara al pueblo mientras el amanecer llegaba sobre el camino de tierra mojado y rojizo. En el hospital la recibieron y yo me quedé del lado de afuera de la puerta esperando, con las manos sucias de tierra y lluvia, el sombrero arrugado en la mano, el corazón latiendo en un ritmo que no controlaba. Me quedé así por horas, pensando en todo, en Marilia, en el hijo que no llegó a ser, en Clara, en el niño que venía en camino, en el rancho que se había quedado atrás en la oscuridad, en el granero donde todo había comenzado con una mujer encogida en el suelo y un «por favor» que no pude ignorar. Cuando la enfermera abrió la puerta y dijo que podía pasar, entré despacio. Clara estaba en la cama, exhausta, con ese cansancio que solo aparece cuando el cuerpo ha hecho algo enorme y finalmente puede parar. El cabello pegado al rostro, los ojos pesados pero abiertos, y en sus brazos, envuelto en una manta blanca de hospital, pequeño, rojo y perfecto, estaba el niño, fuerte, vivo, llorando con ese llanto de recién nacido que es el sonido más decidido que existe, como si estuviera avisándole al mundo que llegó y no tiene intención de pasar desapercibido. Me quedé parado en la entrada del cuarto un momento, mirando a los dos. Clara levantó los ojos y me vio.
Estaba demasiado exhausta para sonreír por completo, pero algo en su rostro se abrió, una expresión que era al mismo tiempo alivio y llegada, como quien finalmente toca tierra después de mucho tiempo nadando. «Él está bien», dijo ella con la voz ronca de tanto esfuerzo. «Lo sé», respondí. «Tú también lo estás». Ella miró al niño, luego a mí, luego de vuelta al niño. «Gracias por haberte quedado», dijo ella, y yo entendí que no estaba hablando solo de esa noche. Me acerqué a la cama, miré al niño de cerca por primera vez. Había dejado de llorar y estaba con los ojos cerrados, el puñito pequeño apoyado en la cara, respirando con esa seriedad de quien acaba de hacer un esfuerzo enorme y está descansando. «¿Cómo lo van a llamar?», pregunté bajo. Clara se quedó mirándolo un momento, con esa mirada de madre que no tiene descripción adecuada, que está hecha de cosas que van más allá del lenguaje. «Aún no sé», dijo ella. «Pero lo sabré». Salí del cuarto para dejarla descansar. Fui al pasillo del hospital. Me senté en una banca de plástico duro. Apoyé los codos sobre las rodillas y me quedé mirando el suelo por un largo rato. Y en ese pasillo de hospital, con olor a antiséptico y ruido lejano de maquinaria, algo en mí que había estado cerrado por 11 años, cerrado con un candado que yo mismo había puesto y tirado la llave, se abrió un poco. Solo un poco. Pero se abrió. No era alegría simple. Era más complicado que eso. Era la sensación de que el peso que había cargado por 11 años de culpa, soledad y trabajo sin parar, se había aligerado un poco. No había desaparecido, no iba a desaparecer tan pronto, pero estaba más ligero, y a veces más ligero es suficiente para poder respirar hondo de nuevo. Lo que quedó y lo que nació. Los meses que siguieron al nacimiento del niño fueron los más llenos que había vivido en mucho tiempo. Llenos de un modo bueno. Llenos del tipo de cosas que llenan el día sin pesar, que se van acumulando sin que te des cuenta, y cuando miras atrás una tarde, cualquiera ves que pasó un tiempo enorme, y que ese tiempo fue habitado, fue usado, fue vivido de verdad, no solo atravesado. Regresamos del hospital 3 días después. Yo adelante en el vallo, Valdesi llevando a Clara y al niño despacio en el carro prestado por el camino de tierra, que se había secado bien después del aguacero. La tarde estaba clara, ese azul abierto que parece que el cielo ha sido lavado por dentro, y el olor a tierra mojada que todavía flotaba en el aire era uno de los olores más agradables que conozco. Cuando el rancho apareció allá arriba con los árboles de marilia enmarcando la casa, detuve a El Vallo por un segundo, miré. Era la misma casa de siempre, la misma madera oscurecida por el tiempo, el mismo techo de lámina, el mismo porche con las sillas viejas. Pero se veía diferente de una forma que no sabía explicar con precisión. Parecía que había vuelto a ser habitada de verdad, no solo ocupada. Clara bajó del carro despacio, con el niño en brazos envuelto en la manta blanca de hospital. Se detuvo frente a la casa, miró hacia arriba, a los árboles grandes, al porche, a la puerta abierta por Trovão, que había salido corriendo a recibirnos con esa energía que a veces encontraba como si se olvidara de que era viejo. «Bienvenido», le dijo al niño en voz baja, no a mí, a él. Pero yo oí y sentí como si fuera para los dos. Trovão llegó, olfateó al bebé con el máximo cuidado que puede tener un perro, y se quedó cerca de él desde ese primer momento como si hubiera asumido una nueva responsabilidad. En los primeros días, la casa funcionó en torno al ritmo del niño, que era el ritmo de los recién nacidos, que no tienen horario, no tienen lógica, no tienen ninguna consideración por el sueño de los adultos a su alrededor. Se despertaba de madrugada, Clara lo amamantaba y a veces yo lo oía por el pasillo y me quedaba despierto también sin razón objetiva, solo escuchando la casa despierta en esas horas que solían ser las más silenciosas. No era malo, era diferente. Era la casa aprendiendo un ritmo nuevo.
En la primera semana, sin que ninguno de nosotros lo hubiera planeado, las cosas se fueron dividiendo naturalmente. Clara cuidaba del niño y de la casa en lo que podía. Yo cuidaba del rancho y traía lo necesario del pueblo. Cuando ella estaba demasiado exhausta, que era frecuente al principio porque el recién nacido no tiene piedad, me quedaba con el niño en brazos mientras ella dormía. Me sentaba en la silla del porche con él recostado en mi antebrazo, demasiado pequeño para el tamaño del brazo, mirando el pastizal con esa expresión seria que ponen los bebés cuando tienen sueño, pero aún no se han dormido. Era una sensación extraña, buena y extraña, cargar esa cosa pequeña y dependiente que respiraba rápido y no sabía nada todavía, y sentir que aquello que estaba en mis brazos era algo precioso no porque fuera mío, sino porque le importaba a alguien que me importaba. La doctora. Esmeralda llamó a la segunda semana. La orden de restricción había sido concedida por el juez. Renato Caldeira estaba prohibido de acercarse a Clara, a su hijo y a mí, a menos de 300 metros. Prohibido de hacer contacto por cualquier medio. Con orden judicial en mano, cualquier acercamiento se convertía en delito inmediato. Cuando le conté a Clara, ella estaba amamantando al niño en la silla del porche. Se quedó callada un momento, después de escuchar. ¿Se acabó?, preguntó ella. Esa parte se acabó, respondí. El resto todavía va a tardar. El proceso penal va a andar despacio. Pero texto da parte actual aquí. Ja ha adaptado el pasto, sobre el ganado, sobre el vallo que estaba en el corral, explicándole cosas de rancho a un bebé de 2 meses que no entendía ni una palabra, pero que me miraba con esa atención completa que solo los bebés tienen, como si cada sílaba fuera información importante. Y pensé en Marilia, en el hijo que ella cargaba y que no alcanzó a tener nombre, en todo lo que había perdido aquella madrugada de octubre, y pensé que la vida es complicada de más para entenderla completamente mientras estás dentro de ella, que a veces pierdes y la pérdida se queda, pero a veces, mucho tiempo después, sin que hayas planeado nada, la vida pone en tu mano algo que no sustituye lo que fue, pero que ocupa un espacio que estaba vacío y que habías olvidado que podía llenarse. No era sustitución, nunca lo sería. Marilia era Marilia, el hijo que no nació era él. El dolor de aquello era el dolor de aquello y se quedaba en su lugar, pero Mateus es Mateus, y Clara es Clara, y lo que estaba creciendo ahí, despacio, sin prisa, sin nombre certero aún, era lo que era, real, presente, vivo. En una tarde de mayo, yo estaba arreglando una tabla del porche cuando Clara llegó de la escuela más temprano de lo normal. Se bajó de la camioneta de Valdesi y vino caminando hacia el porche con ese paso decidido que tenía cuando traía algo en la cabeza. Detuve lo que estaba haciendo. Ella subió los escalones del porche. Se paró frente a mí. Me miró. «Yo sé lo que siento», dijo simplemente. Hice una pausa. Ella me había dicho meses atrás, aquella noche de estrellas antes de la tormenta, que cuando lo supiera me contaría. «Cuéntame», le dije. Ella se quedó mirándome por un momento, con esos ojos que yo había aprendido a leer en cada variación, que mostraban lo que estaba pensando antes de que lo pusiera en palabras. «Es gratitud», dijo. «Y es respeto, y es seguridad, y es admiración, y es algo que está debajo de todo eso que todavía no sé bien cómo nombrar, pero que siento cada vez que llegas al final del día y veo a Mateus en tus brazos y a Trueno a tu lado y el rancho alrededor». Me quedé callado. «No tienes que hacer nada con eso ahora», continuó, con esa honestidad que era su marca. «No estoy pidiendo nada. Solo quería que lo supieras. Porque me dijiste una vez que la vida iba a mostrar, y lo está haciendo, y creí que era justo decírtelo». Dejé la herramienta. Me puse de pie frente a ella.
Yo tampoco sé el nombre exacto de lo que siento, le dije. Hace mucho tiempo que no sentía algo que necesitara nombre, pero sé que este rancho está diferente desde que llegaste. Sé que los días están diferentes. Sé que cuando Mateus me mira con esa seriedad toda, siento algo que había renunciado a sentir. Ella se quedó callada, escuchando. Y sé, continué, que lo que Marilia fue para mí es lo que fue, y que lo que tú eres es diferente. Y que diferente no es menos, es solo diferente, y que tengo espacio para las dos cosas dentro de mí sin que una borre a la otra. Clara se quedó mirándome por un largo momento. Ella debió ser muy buena, dijo, en voz baja. Lo era, respondí. Siento que la conozco un poco, dijo ella, por los árboles que sembró, por la tela que se convirtió en la cobijita de Mateus, por la silla donde se sentaba, por las historias que cuentas a veces. Me quedé callado. Yo nunca voy a competir con ella, dijo Clara, con claridad. No quiero, solo quiero ser lo que soy, aquí, con usted y con Mateus, si es que eso va a pasar. Eso es lo que va a pasar, le dije. Ella asintió, despacio, con ese asentir que es más que estar de acuerdo, que es llegar a algún lugar después de mucho caminar. Y nos quedamos ahí en el porche, sin abrazo, sin más palabra, solo la cercanía de las dos personas que llegaron a donde estaban, por caminos que ninguna de las dos habría elegido, pero que las llevaron al lugar correcto. Mateus era un niño que corría por el pasto antes de lo que esperaba. 7 meses, y ya quería ponerse de pie apoyado en cualquier cosa. Trueno caminaba a su lado con una paciencia infinita, y el niño agarraba el pelo del perro con sus manos pequeñas como si fuera el apoyo más natural del mundo. Clara daba clases 3 días a la semana y los otros se quedaba en el rancho, cuidando a Mateus, ayudando en lo que podía, estudiando de noche para un concurso de maestra de base que había salido para la región. Estudiaba en la mesa de la cocina con toda esa concentración, y a veces yo pasaba por el corredor y veía la luz encendida y a ella con el libro abierto y el cuaderno al lado, y me quedaba un segundo mirando sin que me viera. En una tarde de julio, la encontré parada frente al árbol de mango de atrás, ese viejo árbol de mango donde yo había llorado tantas veces solo en los años después de Marilia. Tenía a Mateus en brazos, mostrándole las hojas, dejándolo extender la mano y tocar. Me quedé parado sin hacer ruido. Ella le dijo algo bajo que no escuché. Él respondió con el ruidito que hacía cuando estaba contento, ese sonido entre arrullo y risa que todavía no era risa de verdad, pero ya era en la intención. Clara se rió también, y yo me quedé ahí, parado en la orilla del pastizal, viendo a esos dos bajo el viejo árbol de mango, y sentí algo que necesité un momento para identificar porque había estado lejos demasiado tiempo. Era paz. No la paz del silencio vacío. La otra paz, la que llega cuando las cosas están en el lugar donde deben estar. Esa noche, sentados en el porche después de cenar, con Mateus dormido adentro y Trueno entre las sillas, Clara me dijo algo que no esperaba. ¿Sabes qué fue lo que de verdad me salvó?, dijo mirando al cielo. No fue la delegación, no fue la doctora Esmeralda, ni siquiera fue la orden de restricción. ¿Qué fue?, pregunté. Ella se quedó un momento. Luego me miró. Fue que no me mandaste a volar esa mañana, dijo. Y yo me había preparado para que me corriera. Había ensayado lo que iba a hacer si me decías que me fuera. Y cuando no lo hiciste, cuando solo dijiste que había comida adentro y me extendiste la mano, algo en mí que se estaba cerrando para no abrir nunca más se quedó abierto. Me quedé callado. Me fui huyendo para salvar a Mateus, continuó. Pero tú también me salvaste a mí. Las dos cosas son ciertas al mismo tiempo. Miré al cielo, a las estrellas que estaban apareciendo una por una como siempre lo hacen, sin prisa, a su ritmo. Tú también me salvaste a mí.
le dije en voz baja. No sé si te das cuenta de eso. Ella me miró. ¿Cómo?, preguntó. Yo estuve aquí 11 años haciendo funcionar el rancho y olvidándome de hacer funcionar mi vida. Trabajaba para no pensar, dormía para no sentir, despertaba y repetía, y me había vuelto tan bueno en eso que ya ni siquiera me daba cuenta de que lo estaba haciendo. Hice una pausa. Entraste al establo y fui a buscar una cuerda y volví siendo otra persona sin haberme movido del lugar. Clara se quedó callada un buen rato. Entonces fueron los dos, dijo por fin. Fueron los dos, confirmé. Mateus hizo un ruidito allá adentro, un ruidito de quien está durmiendo y soñando con algo. Trueno levantó la cabeza, revisó y volvió a acostarse satisfecho. El rancho se quedó quieto a nuestro alrededor, de la forma en que se ponía quieto cuando estaba bien. No el silencio vacío, el silencio lleno. Esa noche, antes de entrar, Clara se detuvo en la puerta y se dio la vuelta hacia mí. «Dario», me llamó. «¿Sí? Gracias por haber ido a buscar esa cuerda». Entendí lo que quería decir. «Gracias por haber estado ahí cuando fui», respondí. Ella sonrió. Entró. Yo me quedé un momento más en el porche, con Trueno a mis pies, con el cielo abierto encima, con el rancho alrededor que era el mismo de siempre en los detalles y completamente diferente en lo esencial. Pensé en Marilia, con nostalgia, con amor, con la paz de quien aprende que amar a alguien que se fue no impide amar a quien está, que el corazón no es tierra de tamaño fijo. Es más parecido al cielo allá arriba, que parece tener límite cuando lo miras, pero se va profundo más allá de lo que el ojo alcanza. Me levanté, fui para adentro. Y en ese rancho del interior de Estado mexicano, Jalisco, donde por 11 años solo habían existido trabajo y silencio y luto vestido de rutina, ahora había 3 latidos de corazón. El mío, el de ella, el de Mateus, y ninguno de ellos vivía con miedo.